Buen día, mi nombre es Juan Manuel Vera y voy a presentar el video de la materia de estadística inferencial de la unidad 4. El maestro que imparte esta materia es el ingeniero Juan Morales. El tema que vamos a ver son estimaciones y tamaño de muestra. Iniciamos. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. Vamos a ver algunos conceptos. Los objetivos de la estimación de la proporción de una población es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. El segundo objetivo es utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. El tercer objetivo es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Otro concepto que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Algunas otras definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son del 90% con alfa igual a un 10%, del 95% con alfa igual a un 0.5%, y el 99% con alfa igual a un 0.1%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La estimación de la proporción de una población. Interpretación de un intervalo de confianza. Un ejemplo, el 95%. La interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza,
correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir en aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Tenemos un ejemplo de selección de género. Este ejemplo nos habla de lo siguiente. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Short, de las cuales 525 nacieron niñas. Pues tenemos tres incisos. Primero, nos pregunta cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método X-Sort. Bueno, esto lo sacamos viendo la cantidad de éxitos que tuvimos, que fueron 525, entre los eventos que se realizaron, que fueron 574, nos da 0.9114. Esto lo multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje. El porcentaje es del 91.4%. Esa es la estimación puntual. De esa manera la obtuvimos. En el siguiente inciso nos pide que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-Sort. A continuación, la siguiente pregunta la vamos a resolver utilizando Minitab. Nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-Sort. Bueno, aquí utilizamos el programa de Minitab. Y aquí nos vamos a esta estadística básica, nos vamos a una proporción y aquí nos pide si tuviéramos valores, pues los ponemos, pero aquí vamos a poner la suma de datos, el número de eventos que fueron 525 y el total que fueron 574. Y vamos a ver, normalmente el programa nos da por default el porcentaje de confianza, que está al 95%, que es lo que nos pide. Entonces le damos OK y nos da los resultados de esta manera. Entonces aquí tenemos nuestro resultado de 574 eventos que se tuvieron o muestras. De 525, el intervalo de confianza está del 0.88 a 0.93%. Entonces este resultado es para la pregunta número 2, que es lo que tenemos aquí. En la pregunta número 3 nos pide calcule el margen de error E,
que es como lo connotamos, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos los resultados, pero ahorita los vamos a hacer en Minitab. Bueno, para calcular el margen de error, de acuerdo a estos datos que tenemos, nos pide calcular el margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Utilizamos el programa de Minitab. Nos vamos a estadística, Power on Sample Size y Sample Size for estimación. Aquí seleccionamos la de proporción. La proporción es del 91.4%, que esto fue el valor que nos salió de sacar la cantidad de eventos que tuvimos, que fueron 574 ejemplos y 525 éxitos. Entonces, al dividir los éxitos entre los eventos, nos da la proporción de 0.914 y estimamos el margen de error con la cantidad de ejemplos, que fueron 574, y aquí por default nos da el nivel de confianza a un 95%. Le damos OK y los valores que nos arroja nos dice que el margen, el menor es de 0.025 a un margen arriba en la campana de Gaum de 0.0259951 a 0.0216258. ¿Sí? En el siguiente ejercicio nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese de un 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio de la misma forma. Estadística, Power Sample, Sample Size por estimación. Aquí nos dice que es a un 90%, pues es a 0.09 y nos da un margen, nos dice que al 0.01% y al 95%. Estamos bien, le damos OK y nos da el resultado con un margen de error del 1%. Se deben de hacer 3.786 muestreos, que son nuestros resultados. 3.786 muestras a un margen de error del 1%. Tendríamos que hacer esa cantidad de muestras. Muy bien, ahora seguimos con el ejercicio. Lo anterior fue un ejemplo, ahora realizaremos el ejercicio muy similar. En Genix Institute realizó una prueba clínica con el método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó el estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, los cuales 127 nacieron niños. Pues cómo sacamos la estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos de padres que usaron el método XORT. Pues dividimos 127 entre 152, la cantidad total de muestras entre los éxitos, lo dividimos y nos da 0.835, lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Este es el resultado de nuestra primera pregunta. En la segunda nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron este método. Igual realizamos en Minitab, utilizamos BASIC, una proporción. Aquí
estamos hablando de 152, 127, ok, son 152 eventos y 127 éxitos, y automático nos da un 95%, y nuestros resultados son, pues nos dice, de 152 muestras o eventos que se hacen, de 127 éxitos, la proporción está al 83.5%, y lo que nos pide en el intervalo de confianza de 0.7668 es el resultado que tenemos. Este es el intervalo de confianza que nos da en este ejercicio. También nos va a pedir que realicemos el margen de error, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces igual lo vamos a realizar con Minitab de la misma forma. Estadística, Power and Sample Size por estimación, proporción binomial, aquí es al 83.5, y el margen de error fueron 152. Damos ok, nos da de 152 ejemplos, de 0.068 el lado mínimo en la campana de GAM, y a 0.055, ¿sí? Y calculando el tamaño de muestra, en un éxito del 85% con un margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%, si igual lo hacemos en Minitab de la misma forma. Power and Sample Size, aquí es el 85%. Nos está diciendo al 2%, y el nivel de confianza nos dice que es a un 99%. Damos ok, y nuestro resultado es que tenemos que hacer al 2%, tenemos que realizar 2327 muestras para poder obtener este nivel de confianza. A uno que fuera un 85% de éxito, tenemos que tener, con un 2% de error, tenemos que hacer 2327 eventos. Ok, muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema nos habla de las estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional conocida. Estimación de la media poblacional conocida. ¿Cuáles son los objetivos? Son tres. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La estimación de la media poblacional conocida. Vamos a ver algunas definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias
de tendencia central. Vamos a ver un ejemplo. Pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 y la media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Esto lo estimamos con la media, que nos da 172.55, que es el valor que tenemos aquí. Pero vamos a realizar un ejercicio. Para eso vamos a ver el siguiente inciso. Dice: construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. ¿Okay? Aquí vamos a tener los resultados en Minitab y vamos a ir a Minitab. Bueno, vamos a hacer el cálculo de Minitab del inciso B. Vamos a Minitab, estadística básica, en Sample Z. Aquí nos dice para ponerlo, si tuviéramos los datos en una columna, pero no los tenemos. Vamos a hacer el sumario de los datos. Nos dice el tamaño de la muestra, que son 40, la media que nos dieron de 172.55 y la desviación estándar de 26, y nos da nivel de confianza un 95%. Eso nos lo da en automático el programa. Le damos OK y nuestros resultados son de nuestro nivel de confianza es de 164.49 a 180.61. es el resultado que tenemos, con un margen de error del 4.11. Para calcular el tamaño de la muestra es necesario, si se desea, tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de la población del 26 a un nivel de confianza de 95. También aquí utilizamos Minitab. Vamos a estadística, Power, Sample Size, y aquí vamos a hacerlo en media normal, desviación estándar de 26. Aquí vamos a estimar, nos dice que es al 5% y al 95%. Ok, entonces estimamos, tenemos que hacer 107 muestras a este nivel con un margen de error del 5%. Tenemos que hacer 107 muestras. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio, y ahorita nos dice el ejercicio: el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos
en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Vamos a calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos, que viene siendo nuestra media muestral. Entonces de 4.63. Ese es nuestro primer resultado. Ok, aquí en el inciso B nos dice construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces vamos a hacer aquí, nos vamos a ir a Minitab, son 50. Okay. Entonces vamos a calcular nivel de confianza, el intervalo. Tenemos la desviación estándar, que es de 1. Para calcular el intervalo de confianza del 99% por un conteo medio de glóbulos rojos de adultos, realizamos en Minitab. Nos vamos a estadística, basic, en sample Z, ponemos el número de ejemplos, que fueron 50. Tenemos la desviación estándar, que es de 4.63. digo la media es de 4.63 y nuestra desviación estándar es de 0.54. Aquí nos pide un nivel de confianza al 99% y es lo que ponemos aquí, 99. Le damos OK y nuestros resultados es de 50 muestras con la media de 4.63. El nivel de confianza, el intervalo es de 4.43 a 4.82. Esa es nuestra primera respuesta. En el segundo nos pide que calculemos el tamaño de la muestra si se desea obtener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar es de 0.54, un nivel de confianza del 99. Igual lo realizamos en Minitab. Vamos a Power, Sample Size, estimación. Agarramos la media normal, la desviación estándar es de 0.54. Vamos a estimar el tamaño de la muestra a un 0.25% y un nivel de confianza del 99. Le damos OK. Nos dice que tenemos que, con un margen de error del 0.25, tendríamos que hacer 35 muestras para obtener ese nivel de confianza. OK. Pasamos al tercer tema, estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de la media poblacional desconocida. La estimación de la media poblacional desconocida. Veremos algunas definiciones. Cuando se desconoce, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de Student
desarrollada por William Gosset en 1876-1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debería ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para optar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1, el número de eventos menos 1. Las propiedades de la distribución T de Student. Tenemos 5. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se esperaba con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene la desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución estándar. La estimación de la media poblacional desconocida. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z o conocida y población distribuida normalmente, o conocida N mayor que 30. Utilice la distribución normal T desconocida y la población distribuida mayor a 30. Vamos a ver un ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos del archivo lo incluye peso en libras. La basura desechada proviene de una muestra de 62 hogares. Vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Sabemos que esto es el valor de la media, ¿sí? 27.4. ¿Sale? Entonces vamos a ver el segundo inciso. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población, es de 13.65 libras de un nivel de confianza del 95%. ¿Okay? Pues para esto pues vamos a usar Minitab.
Ok, para resolver esto pues vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Aquí tenemos el resultado, pero vamos a realizarlo. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a aquí vamos a estadística básica y vamos a agarrar sample t. Aquí, como ya tenemos los datos que son los pesos en libras y el nivel de confianza está a un 95%, entonces estamos bien, le damos OK. Nos va a dar el resultado de las 62 muestras que se hicieron, la media del 27.44, que esto es lo que nos está pidiendo en el inciso A, y el intervalo de confianza del 24.28 al 30.62. Entonces, en el inciso A nos dio 27.44 nuestra media, que es la estimación puntual, que cuando lo miramos en la teoría, 27.44 nuestro primer resultado, y en el segundo tenemos el intervalo de confianza de 24.28 a 30.60. ¿Sí? Ok, ya resolvimos los primeros dos. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% con la desviación estándar poblacional del 13.65 en un nivel de confianza de 95%. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a hacer los pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. El inciso A nos pide calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer, pero necesitamos primero calcular el inciso B por medio de Minitab, y se construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de bebés al nacer. Entonces lo vamos a hacer en Minitab T. Como en el ejercicio anterior nos dieron los pesos en libras en una columna, aquí lo vamos a hacer sumando los datos. Conocemos la muestra, que son 186 bebés. Tenemos la media, que es de 3103, y la desviación estándar de 696, con un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí Minitab nos va a dar los resultados de 186 bebés. La media es de 3103, la desviación estándar de 696 y nuestro intervalo de confianza de 3002 a 3203, que es lo que nos pide en el inciso B. El intervalo de confianza un 95% de 3002 a 3203, y en el inciso A la media es de 3103 gramos. También nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria con un margen de error
del 10% con una desviación estándar de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Para resolver el siguiente ejercicio lo vamos a hacer en Minitab. Vamos a ir a estadística, Power and Sample Size por estimación, y agarramos la media normal. La desviación estándar que tenemos con 465, la estimación del ejemplo con un intervalo de confianza del 10% a un 95%, y nos va a dar el resultado de la desviación estándar de 465, un nivel de confianza del 95 con un margen de error del 10%. Tenemos que hacer 8309 muestras para poder obtener un margen de error del 10% a un nivel de confianza del 95%. Bueno, el siguiente tema, estimación y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Estimación de la varianza poblacional, algunas definiciones. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. La distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad N1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. Tenemos 3. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por el n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Algunas definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores se tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual aun cuando es estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar como una estimación de razonablemente bueno, aunque es una estimación sesgada. Se usa con frecuencia como una estimación puntual. Un ejercicio, un ejemplo, las calificaciones de crédito FICO. Vamos a utilizar las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todas las calificaciones de crédito. Vamos a calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos de nivel de confianza de un 95%. Y todo esto lo vamos a realizar con Minitab. Bueno, vamos a calcular la estimación puntual de la desviación estándar con medio de Minitab y vamos a resolver el inciso A y el inciso B. Ok, aquí en Minitab nos vamos a estadística,
estadística básica, vamos a una varianza. Como aquí tenemos nosotros el ejercicio anterior, vamos a poner la suma de los valores. Tenemos que es ok, aquí tenemos los valores en el archivo. Son 100, aquí están capturados, aquí los ponemos en el programa. Vemos el nivel de confianza, que es un 95%. Eso nos lo da en automático el programa. Le damos ok y nos arroja los resultados. De 100 muestras que se vieron, la desviación estándar es del 92.2, la varianza de 8502 y nosotros el intervalo de confianza en chi es de 81.0 a 107.1. Entonces esos son nuestros resultados del inciso A. Del inciso A, la desviación estándar es 92.2, que es la estimación puntual de la desviación estándar. Y el inciso B, que el intervalo de confianza de 81.0 a 107. En el siguiente nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del... Bueno, vamos a resolver el tercer ejercicio con Minitab. Vamos a ir a estadística, Power and Sample Size for estimación, y aquí vamos a poner estándar, desviación normal. La desviación estándar son 75 y la estimación por el tamaño de la muestra a un 10% de error y a un nivel de confianza del 95, que es lo que nos pide en el inciso C. Le damos ok. Entonces, con esos datos nos dice que el margen de error del 10% tendríamos que hacer 140 tomas de muestras para obtener ese resultado de 95% de confianza o una desviación estándar de 75 puntos. Muy bien, entonces vamos a realizar ese fue el ejemplo. Ahora vamos a realizar un ejercicio donde nos dice consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Bueno, pues aquí tenemos que igual calcular esta estimación puntual, y para ello pues tenemos que resolver el inciso B. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía, donde nos va a dar la desviación estándar. ¿Sí? Ok, vamos a ver el archivo de Minitab, donde tenemos los datos. Tenemos 48 personas. Nos vamos a estadística básica y una varianza. Aquí ya tenemos los datos seleccionados de una columna, y aquí están, es lo que seleccionamos.
el nivel de confianza a un 95%. Eso nos lo da en automático el programa. Le damos OK y pues nuestros resultados aquí están. De 48 muestras, nuestra desviación estándar, que esto nos responde el inciso A, y una varianza, la varianza, y nos da los resultados en intervalos de Bonnet y en chi cuadrada, que nosotros decimos que es de 576 a 867 el grado de confianza, el índice de confianza, y estos resultados los ponemos acá. Entonces de 576 a 867 es el intervalo de confianza, y nuestra desviación estándar de 692 es nuestra estimación puntual para la desviación estándar de 692. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts en un nivel de confianza del 90%. También vamos a usar Minitab. Bueno, para resolver este ejercicio igual lo hacemos en Minitab. Tenemos aquí estadística, Power on Sample Size por estimación, y nos ponemos la desviación estándar normal. La desviación estándar es de 250. La estimación del tamaño de la muestra a un 10% de error con un nivel de confianza del 90%, que es lo que nos pide el ejercicio. Le damos OK. Los resultados que nos arrojan: la desviación estándar 250, nivel de confianza del 90%. Nos dice que el margen de error de un 10%, necesitamos hacer 921 muestras para poder obtener esa estimación y lograr ese nivel de confianza y un margen de error con un 10%. OK. Con este proyecto, en su primera etapa, las herramientas de estadísticas aplicadas en el campo laboral, pues iniciamos analizando unas terminales que hicimos pruebas de calibre 28, hicimos remache, hicimos pruebas de pultes, revisamos el remachado, la prueba, lo que debía aguantar son 3 libras. Miramos la distribución de la frecuencia de pull. También hicimos el reporte de la prueba de pull con un histograma. Vemos como la campana, la desviación estándar, una gráfica de polígonos de frecuencias, como las pruebas como están dispersas y no hay una buena continuidad. También una gráfica de ojiva donde hace un incremento, va de 0 a 90, que fueron las muestras que se hicieron. Una gráfica de puntos de distribución cuando se repiten. Una gráfica de tallo y hoja donde está concentrado toda la mayoría de repeticiones. Una de datos descriptivos de pruebas de pull. También un sumario reporte con una gráfica y una campana. En la segunda etapa de este proyecto, analizamos las herramientas aprendidas. Vimos un reporte de calidad. Le calculamos en Minitab la distribución de la probabilidad binomial y la probabilidad binomial acumulada. Vimos la distribución de probabilidad de Poisson. En nuestra tercera etapa, en el campo laboral, aplicamos las pruebas de pull.
en estas se mejoró el proceso de los 10 cables que se hicieron pruebas. Vimos la gráfica binomial, cómo está distribuida, y la desviación estándar de 1.95, la gráfica normal. Vimos la prueba de la normalidad de Anderson-Darling, cómo están dispersos los puntos. La prueba de la normalidad, cómo algunos puntos se salen de lo que es normal. En esta cuarta etapa de herramientas de estadísticas aplicadas, pues miramos la estimación de la proporción de la población en un estudio que realicé para evaluar la proporción de la población en la longitud del corte de cable. Se tomaron 80 eventos de corte de cables, de los cuales 53 repitieron de la misma medida de corte. La estimación puntual de la proporción de la muestra sería del 66%. Pues aquí dividimos 53 entre 80 y nos da 0.66%, el 66%. Y aquí pues aplicamos lo que fue el Minitab para ver el intervalo de confianza, que está de 0.5480 al 0.7644. Otra aplicación: si la proporción del éxito fuese del 85% con un margen de error del 5%, con un nivel de 90, pues tendríamos que en este margen 80 ejemplos, el límite inferior de 0.96, 0.096, 0.087. En la estimación de la medida poblacional realizamos un estudio de las pruebas de pool en el remachado de terminales. En estos cables pues calculamos la media de 89 muestras. La media nos da a 3.2348 y la desviación estándar de 0.56 en un intervalo de confianza del 3.1 a 3.8, y con esto pues también calculamos con un nivel de confianza al 95% y con la desviación estándar con 10% con el margen de error, pues tendríamos que hacer nomás tres muestras para tener ese margen de error del 10%. Pues es todo, muchas gracias, hasta pronto.